Sinaloa. Sinaloa es uno de los 31 estados que junto con el Distrito Federal conforman las 32 entidades federativas de México. Se encuentra situado al noroeste del país, en la costa del Golfo de California. Limita al norte con Sonora, al este con Chihuahua y Durango, separado de ellos por la Sierra Madre Occidental, al oeste con el Océano Pacífico y Golfo de California o Mar de Cortés y al sur con Nayarit. Su capital es Culiacán, centro industrial y agrícola de importancia, con aproximadamente 675,773 habitantes. Le siguen en importancia y tamaño Mazatlán, importante destino turístico, pesquero y portuario con aproximadamente 381,583 habitantes. Los Mochis, centro agrícola, pesquero, portuario, turístico e industrial con aproximadamente 256,613 habitantes. Guasave, centro agrícola de importancia e industrial con 71,196 habitantes aproximadamente. Y Guamúchil, centro agrícola e industrial con 63,743 habitantes aproximadamente. Sinaloa es el estado agrícola más importante de México. Adicionalmente, cuenta con la segunda flota pesquera más grande del país. Culturalmente, es conocida a nivel nacional e incluso mundial por su música típica, la banda o tambora. La ulama, versión regional de juego de pelota prehispánico, se practica todavía en el estado. Sinaloa está ubicada en una región naturalmente fértil, cuenta con 11 ríos y 12 presas, la más nueva de ellas la presa Picachos, ubicada en el río Presidio en los límites de los municipios de Mazatlán y Concordia. Cuenta con 656 kilómetros del litoral pertenecientes en su mayoría al Golfo de California y el resto al Océano Pacífico. Además de tener 12 bahías y 15 esteros. Sinaloa se divide en 18 municipios, citados de norte a sur. Choix, El Fuerte, Ahome, Guasave, Sinaloa, Mocorito, Angostura, Salvador Alvarado, Badiraguato, Culiacán, Navolato, Cosalá, Elota, San Ignacio, Mazatlán, Concordia, Rosario y Escuinapa. Historia. Sinaloa estuvo poblado por un número considerable de pueblos. La diversidad étnica del territorio persistió al momento de la invasión y a la conquista y así dio origen a 3 provincias que se llamaron Chiametlán, Culiacán y Sinaloa. La vida cotidiana y productiva se desarrolló en las márgenes de los ríos, los cuales fueron su hábitat principal. A través del río, y del mar a la sierra, se gozaba y sufría la naturaleza sinaloense compuesta de inmensas aguas que fluyen en corto trecho hacia un mar de abundantes especies. Hoy en día existen algunas zonas arqueológicas localizadas principalmente en el municipio de Escuinapa, las cuales pretenden ser rescatadas por el INAH. La independencia y la revolución marcaron con su impacto a la sociedad sinaloense. 2 enfrentamientos militares, en Rosario y San Ignacio dieron un lugar en tales acontecimientos al estado de Sinaloa. De la misma manera cabe destacar que en Topolobampo, municipio de Ahome, se desarrolló un enfrentamiento armado, el cual lo convirtió en el primer ataque aéreo naval de la historia universal. En el período del Porfiriato se consolidaron importantes espacios productivos en el estado. Nuevos patrones de producción y de consumo, la aparición de otros cultivos y el paso de la hegemonía de los metales preciosos a los estratégicos, acero, plomo, cobre, zinc, trastocaron las relaciones económicas y sociales en el estado. La hacienda agrícola y las minas de oro y plata perdieron influencia. La crisis que se produjo por esta transformación productiva desequilibró las fuerzas regionales y otros grupos de poder económico manifestaron su presencia. Uno de los méritos de la revolución fue haber derrotado políticamente a los cuadros del Porfiriato y después incorporarlos en las nuevas relaciones económicas que se estaban gestando. En este proceso Sinaloa participó con la institucionalización de la revolución, al asignársele de manera preferente la producción de alimentos que el país requería. Desde antes que estallara la Guerra de Independencia en el año de 1810, Sonora y Sinaloa formaban parte del estado de Occidente. En el año de 1823, según decreto expedido por el primer Congreso Constituyente mexicano, la provincia de Sinaloa quedó separada de la de Sonora. Una vez disuelto el estado de Occidente, los estados libres y soberanos de Sonora y Sinaloa procedieron a designar e instalar sus respectivas legislaturas, cuya misión fundamental fue dotar a cada entidad de las leyes necesarias para conducir sus destinos por el camino del derecho y la paz social. No obstante, en esta disolución Sinaloa perdió parte de su territorio ubicado en el norte, tierras de los mayos principalmente, las cuales pasaron a formar parte del territorio de Sonora. El 12 de diciembre de 1831 se promulgó la primera constitución política del estado de Sinaloa, cuyo artículo 31 disponía la división territorial comprendida por los distritos del Rosario, Concordia, Villa de la Unión, San Ignacio, Cosalá, Culiacán, Badiraguato, Mocorito, Sinaloa, El Fuerte y Choix. Cronología histórica. 1529. Nuño Beltrán de Guzmán funda la Villa del Espíritu Santo de Chamedla. 1531. Nuño Beltrán de Guzmán funda la Villa de San Miguel de Culiacán. 1563. Amador López funda el Real de Minas de las Vírgenes de Cosalá. 1565.
Francisco de Ibarra funda la villa de San Sebastián, Concordia. 1595. Hernando de Villafane funda la villa de Guasave. 1606. Hernando de Santarém funda San Juan Badiraguato. 1610. Diego Martínez de Urraine funda el fuerte de Montes Claros. 1665. Bonifacio Rojas funda el Real de Minas de Nuestra Señora del Rosario. 1699. Manuel Gámez de Maldonado funda San Pedro de Guamúchil. 1826. Se funda el puerto de libre navegación de Mazatlán. 1830. El Congreso Federal expide la ley que aprueba la división del estado de Sonora y Sinaloa. 1831. A partir de este año, existe Sinaloa como entidad federativa integrante de los Estados Unidos mexicanos. 1831. La primera legislatura sinaloense expide la primera constitución política de Sinaloa. 1858. En plena guerra de reforma, la juventud sinaloense se levanta en armas en el norte de la entidad, proclamando el Plan del Fuerte en apoyo al gobierno liberal. En Culiacán lo hace igualmente el Lic. Eustaquio Buelna y el teniente coronel Ignacio Martínez Valenzuela. El señor Plácido Vega es reconocido como jefe del movimiento en el fuerte. 1864. El ejército francés llega a Mazatlán. 1864. El 22 de diciembre, el general Antonio Rosales derrota al ejército francés en el poblado de San Pedro. 1911. El 3 de septiembre se efectuaron las primeras elecciones de la etapa revolucionaria en Sinaloa. 1913. En noviembre Culiacán queda en poder de las fuerzas constitucionalistas, acción dirigida personalmente por el general Álvaro Obregón, jefe del Ejército Constitucionalista del Noroeste. 1916. Venustiano Carranza nombra al general Ángel Flores gobernador de Sinaloa, iniciando las primeras obras de irrigación en el valle de Culiacán, al comenzar los trabajos del Canal Rosales. 1917. El 5 de febrero se promulga la Constitución. En Sinaloa es firmada y promulgada por el general Ramón F. Iturbe en su carácter de gobernador. 1917. El general Ramón F. Iturbe crea la Dirección de Educación con el propósito de impulsar la impartición del servicio educativo entre la niñez de nuestra entidad. 1945. En este año ocupa la gubernatura el general Pablo Macías Valenzuela, quien da un gran impulso a la educación y a la irrigación de tierras. Por lo primero es recordado como el sembrador de escuelas y por lo segundo, es recordado porque en su gobierno el presidente Miguel Alemán inauguró la presa Sinaloa. Demografía. Según el Censo Nacional de Población y Vivienda 2010 del INEGI, 761 personas habitaban en el estado de Sinaloa, de los cuales el 60% residía en la capital Culiacán, y en los municipios de Mazatlán y Ahome. En esta entidad, el 56% de sus habitantes era menor de 30 años. El grado promedio de escolaridad era de 8,5 años, lo que significa que terminaron la educación media. Sin embargo, el 7% de la población mayor de 15 años era analfabeta y no tenía ningún grado de educación completado. Y el 5% de los niños menores de 14 años no asistía a la escuela. La religión profesada por la mayoría de sus habitantes es la católica, con el 87% de participación. Y el 1% de la población mayor de 5 años habla alguna lengua indígena al mismo tiempo que habla español. Las principales etnias que aún se encuentran en el estado son los indios mixtecos y mayos, además de una pequeña participación de náhuatls y zapotecos. Continuando la tendencia nacional, la esperanza de vida de las mujeres sinaloenses es más alta que la de los hombres, por casi 5 años, mujeres 77,4 años y hombres 72,5 años. Además se puede notar una población mayoritariamente blanca y mestiza. Clima. El 48% del estado presenta clima cálido subhúmedo localizado en una franja noreste-sureste que abarca desde Choix hasta los límites con Nayarit. El 40% es clima seco y semiseco presentes en una franja que va desde el fuerte hasta Mazatlán. El 10% es muy seco y se localiza en la zona de los Mochis. El restante 2% es clima templado subhúmedo localizado en las partes altas de la Sierra Madre Occidental. La temperatura media anual del estado es alrededor de 25 grados, las temperaturas mínimas promedio son alrededor de 10,5 grados en el mes de enero y las máximas promedio pueden ser mayores a 36 grados durante los meses de mayo a julio. Las lluvias se presentan en el verano durante los meses de julio a septiembre, la precipitación media del estado es de 790 milímetros anuales. Sinaloa es productor agrícola nacional, las principales áreas de cultivo se encuentran en los climas secos y semisecos, por lo que requiere riego siendo los principales cultivos: maíz, frijol, papa, soya, algodón, sorgo, garbanzo y cártamo entre otros. En la región que presenta clima cálido subhúmedo se cultiva tomate, sandía, melón, hortalizas y frutales como el mango, en sus diferentes variedades Quint, Tom y Keit, principalmente. Seco y semiseco 40%, cálido subhúmedo 48%, muy seco 10%.
Templado subhúmedo 2%. Superficie. Sinaloa tiene una extensión de 57.365 kilómetros cuadrados, kilómetros 2, por ello ocupa el lugar 18 a nivel nacional. Porcentaje territorial. El estado de Sinaloa representa 2,9% de la superficie del país. Litorales. Sinaloa cuenta con 622 kilómetros de litorales, lo que representa el 5,6% del total nacional. Población. Según los datos que arrojó el segundo Censo de Población y Vivienda realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, con fecha censal del 12 de junio de 2010, el estado de Sinaloa contaba este año con un total de 2.767.761 habitantes, de dicha cantidad, 1.376.201 eran hombres y 1.391.560 eran mujeres. La tasa de crecimiento anual para la entidad durante el periodo 2005-2010 fue del 1,2%. La población sinaloense en los últimos años ha experimentado un rápido y continuo proceso de urbanización, la cual tiene un porcentaje del 72,8% y concentrándose principalmente en su capital, Culiacán Rosales, la cual cuenta con una población de 675,773 habitantes. En segundo lugar está Mazatlán, con 381,583 habitantes, y en tercer sitio está Los Mochis, con 256,613 y en cuarto sitio está Guasave, con 104,723. El resto de las ciudades en importancia son Guamúchil, Escuinapá, Navolato, Costa Rica y Villa Juárez, las cuales no superan los 100,000 habitantes. La población nativa o nacida en la entidad supera el 85%, el resto corresponde a los estados limítrofes de Sonora, Chihuahua, Durango y Nayarit, otro porcentaje corresponde al resto del país y por último a los extranjeros, que en año 2010 ascendían a 17,973. La población sinaloense también se compone de descendientes de diversas nacionalidades, principalmente españoles, franceses, alemanes, griegos, estadounidenses, rusos, árabes, chinos, japoneses, coreanos, y recientemente argentinos, cubanos y colombianos. Monumentos arquitectónicos. Iglesia de San Sebastián en Concordia. Data del año 1700. Templo de San Ignacio de Loyola del siglo XVII, reconstruido en el siglo XIX, sobre las ruinas de la iglesia jesuita en el municipio de Choix. Iglesia de San Pedro, en Albuey, municipio de Angostura, data del año 1872. Catedral Basílica de Nuestra Señora del Rosario, data del año 1842. Templo de Himala, data del siglo XVI. Ruinas del Templo de Tabará, en el municipio de Culiacán. Templo del Sagrado Corazón de Jesús, construido en el siglo XVII, en el municipio de El Fuerte. Templo de Nuestra Señora del Rosario. Ruinas de la Iglesia de Guadalupe en la comunidad de Nío, construida en el siglo XVII, en el municipio de Guasave. Iglesia de la Purísima Concepción, en el municipio de Mocorito, data del siglo XVIII. Templo de San Francisco de Asís, en el municipio de Navolato. Templo de Nuestra Señora del Rosario, con retablos de oro, construida en el siglo XVIII, en el municipio de Rosario. Historia de monumentos históricos. Jardín Botánico Benjamin Francis Johnston en Los Mochis, Sinaloa. Diseñado por Florence Yochi Lucille Council en 1930. Los monumentos más representativos de los pueblos de origen minero son tres. La iglesia de San Sebastián, en Concordia. La de Nuestra Señora del Rosario, en la población del mismo nombre, y la de San Juan Bautista, en Copala, construcciones estas del último tercio del siglo XVIII, con fachadas barrocas de cantera finamente labrada. En los tres se advierte una distribución semejante de los cuerpos, con arcos de medio punto enmarcados en columnas con decoración vegetal. Hacia el norte, el sistema misional tuvo un gobierno y una organización especiales, donde el jefe militar actuaba de acuerdo con los jesuitas. La arquitectura religiosa corresponde a las misiones jesuitas, aunque varias de sus construcciones sufrieron daños después de la expulsión de estos. Ejemplo de ellos son los templos de San Ignacio de Choix, con una portada sencilla y espadaña de doble campanil. El de San Juan, en el fuerte, cuya fachada barroca muestra un interesante cortinaje labrado en piedra sobre el arco de acceso. Y Nío, construcción inconclusa cuyos muros se mantienen en pie y presentan un bello arco de medio punto decorado con estrías. Las ciudades de Culiacán y Mazatlán poseen magníficos monumentos del siglo XIX. En la capital del estado llaman la atención la catedral, por la esbeltez de sus torres y por la interpretación de su estilo neoclásico, propio de esa época, y el palacio municipal, destinado inicialmente a seminario, sobria edificación cuyo atractivo es el juego de volúmenes. Por su parte, Mazatlán tiene uno de los teatros más hermosos, ejemplo de la influencia francesa en la arquitectura de la segunda mitad del XIX. En la Catedral de Mazatlán es apreciable el eclecticismo propio de principios del siglo XX, en la interesante mezcla de estilos que le da su peculiar encanto. Monumentos, esculturas y bustos en honor a los héroes nacionales y locales. Monumento a Gabriel Leiva Solano, promártir de la Revolución Mexicana.
Monumento a la raza caíta, erigido con motivo del cuarto centenario de la fundación española de Guasave. Monumentos en honor a Benito Juárez, José María Morelos, Miguel Hidalgo, Agustina Ramírez, Rafael Buelna Tenorio, Soldado Desconocido, Emiliano Zapata y a la Madre Tierra en Culiacán. Escultura a Don Miguel Hidalgo en el municipio de Cosalá. Bustos del general Macario Gaxiola y Don Benito Juárez en el municipio de Angostura. Bellezas coloniales. Todo el primer cuadro de la ciudad de El Fuerte. Declarado oficialmente área colonial. La ciudad de Cosalá es considerada como la joya colonial del estado, por sus edificios coloniales y calles empedradas. Casas coloniales de la comunidad de Baimena, en Choix. Centro histórico de estilo colonial de la antigua villa de San Sebastián, Concordia. Centro de la ciudad de Mazatlán. Flora y fauna. En el estado de Sinaloa existe una gran diversidad de especies de plantas, como bosques de pino encino y pino ocotero, coco de aceite, yute, huizache, palo blanco, roble, madroño y pastizales, mangle, tule y guamúchil. Las especies de animales que habitan en la entidad son jabalí, venado cola blanca, tigrillo, codorniz. Mientras que en el mar hay camarón, mero, tortuga, róbalo, pargo y corvina. Flora. En la sierra bosques de pino encino y pino ocotero. En las llanuras coco de aceite, yute, huizache, palo blanco, roble, madroño y pastizales. En las costas mangle, tule y guamúchil. Fauna. En llanuras y sierras onza, jabalí, venado cola blanca, tigrillo, codorniz y primavera. En el mar camarón, mero, tortuga, róbalo, pargo y corvina. Áreas naturales protegidas. Protección de flora y fauna meseta de Cacaxtla. Santuario Playa El Verde Camacho y Playa Ceuta. Deporte. La Ulama, versión regional de juego de pelota prehispánico, se practica todavía en el estado, sobre todo en los municipios de Guasave, Mocorito y Angostura. El estado alberga equipos de liga profesional. Dorados de Sinaloa y Murciélagos de Guamúchil, equipos de la Federación Mexicana de Fútbol, Caballeros de Culiacán, Pioneros de los Mochis, Frailes de Guasave y Lobos UA de Mazatlán en básquetbol del Circuito de Básquetbol de la Costa del Pacífico, Cibacopa. Tomateros de Culiacán, Venados de Mazatlán, Cañeros de los Mochis y Algodoneros de Guasave, equipos de béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico. Federación Mexicana de Fútbol, Dorados de Sinaloa, Santos los Mochis, Murciélagos de Guamúchil, Diablos Azules de Guasave, Básquetbol del Circuito de Básquetbol de la Costa del Pacífico, Cibacopa. Caballeros de Culiacán, Pioneros de los Mochis, Frailes de Guasave, Lobos UA de Mazatlán, Béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico, Tomateros de Culiacán, Venados de Mazatlán, Cañeros de los Mochis, Algodoneros de Guasave, personajes destacados de Sinaloa, Salvador Alvarado, Pedro Infante, Ana Gabriel, Óscar Liera, Inés Arredondo, Sara Ramírez, Amparo Ochoa, Elmer Mendoza, Antonio Rosales, Juan Pablo Gil, Sabine Mousier, Lorena Herrera, Pablo Lide, Chalino Sánchez, César Millán, Jesús Malverde, Espinoza Paz, Banda El Recodo, La Arrolladora Banda El Limón, Los Tigres del Norte, Chayito Valdez, Manuel J. Cloutier, Lola Beltrán, Gilberto Owen, Miguel Rodarte, Yolanda Andrade. Cultura. A pesar de que los pescados y mariscos forman parte importante de las especialidades gastronómicas de Sinaloa, un platillo que ha destacado dentro y fuera del estado es sin duda el chilorio, carne de cerdo finamente deshebrada y condimentada con salsa de chile ancho y otras especies, logrando un sabor único. El pollo asado estilo Sinaloa es otra especialidad que se ha extendido a otros lugares por su exquisito sabor. El mochomo, carne de res tipo cecina, es otra especialidad típica de Sinaloa, de igual manera que los pichones empapelados, así como el corte para carne asada llamado cabrería y, por supuesto, los camarones sinaloenses, en aguachile, marinados en jugo de limón, rellenos de queso rallado, envueltos con tocino o cocidos a la parrilla, sin dejar de mencionar el pescado